¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a trabajar hoy la sesión número 6 de nuestro curso de habilidades y competencias de liderazgo. Hoy nos toca el tema formas de actuar de las personas manipuladoras, un tema capital en nuestro estudio, porque yo creo que es de las personas de las que ahora sí tenemos que cuidarnos, tenemos que conocerlas y innegablemente nos vamos a encontrar con una persona manipuladora en nuestro camino, al menos si no en lo laboral, si en lo familiar, en lo personal, en lo social. O sea, personas manipuladoras hay por todos lados, incluso en una de esas nosotros mismos nos damos cuenta de que somos algo manipuladores, por lo que tenemos que tener este conocimiento pleno y tomar mucho en cuenta, sobre todo en liderazgo, a este tipo de personas. Aquí sí hay un poquito, como lo veíamos en la sesión anterior, hablábamos de las personas ambiciosas, a quienes hay que conocer y aprovechar. En el caso de las personas manipuladoras solo hay que conocerlas porque pues poco se puede aprovechar. La manipulación es una cosa muy difícil de tratar, es increíblemente complicado, no solamente darse cuenta de lo que está pasando, sino además salirse de estas redes de manipulación puede ser verdaderamente difícil y podemos estar cometiendo un error muy grave, podemos estar incurriendo en una cantidad de faltas y una cantidad de problemas de los que pues no nos damos cuenta porque precisamente estamos siendo manipulados, ¿no? Así es que es un tema capital, uno de los más importantes del curso y de los que obviamente más problemas nos ocasionan en el ámbito de liderazgo. Como ya es costumbre, lo vamos a hacer así, voy a leer los conceptos y los vamos a ir comentando. Acuérdense que esto lo pueden ustedes seguir en el audio de la sesión y en su artículo de la clase. Dice, introducción. En esta clase nos propondremos conocer a las personas manipuladoras y posteriormente descifrar las habilidades de negociación de que gozan sus colaboradores en la consecución de los objetivos laborales, teniendo en cuenta que la persona trabajando en salud ya conoce al enfermo y debe ejercer con el recurso formal, aunado a los trámites administrativos pertinentes con la finalidad de evitar acusaciones falsas por negligencia, impericia, abuso, discriminación, injusticia, etc. Vamos a revisar el concepto de manipulación según el diccionario. Dice, manipular en el sentido propio de la palabra comprende, entre otras, las acciones de hacer, sentir, conducirse y comunicar con las manos. O sea, manipular quiere decir utilizar las manos. Manipular también se refiere, es otro concepto, a intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la voluntad de otra persona, con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. Coloquialmente significa influir en el juicio y actos de una persona valiéndose de artimañas y en la búsqueda de beneficios personales. Las personas manipuladoras pues no necesariamente son buenos elementos, no es como las personas ambiciosas, no es como las personas productivas, las personas que sirven a la sociedad. Las personas manipuladoras pues no necesariamente tienen estos beneficios. Casi siempre habrá de cuidarse, ahora sí, de estas personas y habrá que tener ciertos conocimientos para poder sobre todo defenderse, porque muchas veces pues no vamos a cambiar estas actitudes, pero sí vamos a poder tener elementos suficientes no solo para darnos cuenta y conocer a estas personas, sino más importante para no dejarnos manipular, para no caer en estas redes y no acabar haciendo lo que nos indican a través de una cantidad impresionante de mecanismos, acabar haciendo su voluntad y pues siendo nosotros mismos quienes estemos cometiendo alguna irregularidad, incluso algún delito. La manipulación llega a niveles muy amplios. Negociar
que es lo contrario a la manipulación, es la inteligencia ocasionada por obedecer y aceptar el medio al propio gusto e interés. Tenemos pues en estas áreas laborales a dos tipos de personas en este rubro. Tenemos a las personas que saben negociar, a las personas que negocian todo lo que tienen que hacer, como van desarrollándose, lo hacen a través del acuerdo, que significa negocio, y las personas que lo hacen a través de otros mecanismos poco sociales para conseguir lo que quieren. Perfil psicológico de la persona manipuladora. Aquí vamos a encontrar algunas características, 10 que me gustaría leer para que podamos tener la misma idea. Dice, las personas manipuladoras en realidad no están interesadas en otras personas, llámese amigos, compañeros, líderes o conocidos, sino que utilizan a los demás como un medio que les permite lograr sus objetivos y desarrollar sus planes. O sea, cuando estamos frente a una persona manipuladora, lo primero que tenemos que reconocer y aceptar nosotros mismos es que no es nuestro amigo, no es compañera, no es compañero, no es colega. Es una persona que me está utilizando para conseguir sus propios beneficios. Esa es la realidad. ¿Se disfraza? Sí. ¿Me hace creer cosas que no son reales? También. ¿Se vale de lo que sea para obtener lo que quiere? Sí, y desafortunadamente en ese valerse de lo que sea, pues no le interesa si me está haciendo a mí daño o no. No le interesa a la persona manipuladora si yo estoy comprometiendo mi estabilidad, si estoy incluso, decía hace un momento, cometiendo un delito, simplemente si el beneficio es real, si se puede sacar algo, pues no le va a interesar que yo llegue a la cárcel. Así de sencillo. ¿Cuáles serían estas 10 características? Dice, las personas manipuladoras siempre consiguen información. Para esto, su rasgo más característico es el encanto, la libertad, la facilidad de palabra y sobre todo la sociabilidad. Cuidarse de una persona que siempre acaba sacándole información. Una persona que a través de su plática, a través de esta facilidad para embaucar, uno acaba diciéndole cosas que no debe decir. En liderazgo tenemos una situación bien complicada. Hay información que tenemos que guardar no porque no querramos compartirla y no porque no creamos que las personas tienen derecho a conocer las cosas, sino porque puede ser información que al darse a conocer afecte otros planes. Entonces, en liderazgo trabajamos información que debe ser tratada con mucho cuidado, sobre todo a quienes se les da esa información y más cuándo se da esa información. Bien, es nuestro deber y es importante que nuestros colaboradores estén bien informados y una de nuestras máximas habilidades es la de comunicar. También tenemos que ser prudentes al decir ciertas cosas, al despejar ciertas dudas, al dar ciertas informaciones, porque estas mismas pueden ocasionar otro tipo de problemas. Bueno, cuando estamos frente a una persona manipuladora, sin darnos cuenta, lo primero que estamos haciendo es soltándole la sopa, decimos coloquialmente. Estamos dándole a saber más cosas de las que debería saber. Tengan cuidado con eso. Cada vez que hablen con uno de sus colaboradores, piensen en qué información tengo que darle. Me está preguntando algo, ¿hasta dónde puedo compartir? No porque quiera guardarme el secreto, repito. No porque crea yo que tengo como que más importancia al guardarme los secretos, sino porque esa información todavía o no está confirmada o puede ocasionar algún problema en otras áreas. Ajá. Nuestro primer aspecto. 2. Las personas manipuladoras no se cuestionan a sí mismas, aunque tienen moral, pero
no lealtad. Una persona manipuladora se caracteriza porque no es mi amiga, no es amigo, no es compañero, no es colega, o sea, no es leal. No le interesan las otras personas, no le interesa la institución, solo le interesa su propio beneficio. Sí tienen moral y eso lo vamos a ver unos pasos más adelante, pero no les interesa pasar por quien sea en cuestión de esas. Así es que eso de que me llevan regalos, decimos generalmente que están haciéndome la barba, ¿no? ¿Se acuerdan de ese, lo decíamos de niños, es barbero? Y ya después les decimos lambiscones. Pero este tipo de personas que como que siempre tienen, y yo lo intuyo, o sea, el líder lo va intuyendo, como que, híjole, se da cuenta y dice, hoy como que me incomoda un poquito que me esté trayendo regalitos, que me esté, como que siempre me comprende, algo siento, pero es tan hábil esta persona que me hace creer de verdad que es mi mejor elemento, me hace creer de verdad que es mi mejor compañero, mi mejor amiga, amigo incluso. Y la verdad de las cosas es que cualquier momento sale de mi oficina o de mi lugar y va a hablar mal de mí, va a hablar mal de mí con los otros, va a decir lo que yo dije, nada más que tergiversado para echarme en contra a los demás. Y yo me siento a veces decepcionado, me siento triste, me siento traicionada incluso, pero peor cuando me doy cuenta de que el problema no es su acto, sino el hecho de que yo le tenía confianza, sino el hecho de que fui yo quien le abrió las puertas de la amistad, quien le consideró una persona honesta, quien le consideró leal a mí mismo. Y ahí ese dolor es fuerte, es algo que se queda de más ocasión enojo y frustración poderosos. Hay que tener cuidado. 3. Una persona manipuladora evita responsabilizarse de su propia conducta culpando a otros por causarla. Aquí esto yo creo que ya es bien clásico, ¿no? Esto sí lo podemos identificar fácilmente. Resulta que la persona manipuladora nunca tuvo nada que ver. Nunca tuvo nada, no tiene la culpa de absolutamente nada. Pudo literalmente haber ocasionado la muerte de un paciente a través de un evento adverso, un evento centinela, que fue el resultado, y todos tuvieron la culpa, todo se conjugó en contra de sí misma. El caso es que de una u otra manera no tuve nada que ver con eso. Y no, aunque conozco la responsabilidad, tengan mucho cuidado. Una cosa es saber de la responsabilidad y otra muy diferente aceptarla. La persona manipuladora sí sabe de responsabilidad, pero no la acepta. O sea, no se hace responsable de nada de lo que hace. Hasta donde le alcanza, siempre acaba habiendo un culpable que no es ella misma de haber cometido un error. Puede ser un error simple, un error que no ocasiona o que no tenga consecuencias más allá de un enojo quizá, hasta errores que le cuesten la vida a las personas. En el caso de la salud, en el caso de las empresas, pueden ocasionar la quiebra de la empresa y ellos simplemente van a salir impunes de todo eso porque siempre hay alguien que tiene la culpa de lo que pasó. 4. Las personas manipuladoras se aprovechan de la sensibilidad, de las emociones y sobre todo de la moral. Esta parte ténganle mucho respeto. La persona manipuladora se aprovechará todo el tiempo de su moral, de sus emociones, de sus sentimientos. Siempre verá la manera de encontrarle la forma de llegar a través de lo que usted considera correcto, de sus valores, de su educación, de las cosas que sabe le duelen en el alma porque logran identificar a estas partes de su vida, a estas personas, estas circunstancias. Si usted tiene hijos pequeños, la persona manipuladora se va a valer de lo que siente por sus hijos pequeños para
manipular. Le va a decir cosas como, es que imagínate en una situación en la que el bebé, el niño de 3 años con su carita, y usted empieza a sentir eso y dice, ay, en la torre, mi hijo, mi hija, y ay, ya me siento mal. No, ¿sabes qué? Sí, hazlo. No, está manipulando. Está manipulando, así funciona. Imagínate esto, que la injusticia, que todos esos valores que usted buenamente como persona sana da a conocer a los demás, porque eso hacemos las personas sanas, nos damos a conocer y dentro de nuestro expresar nuestra vida, hablamos de nuestros valores, hablamos de nuestras creencias. Como no somos personas malas, como no somos personas enfermas, creemos que los demás van a respetar y van a conocernos y nos van a valorar por nuestros propios valores. Nosotros decimos, yo soy una persona honesta, no solo lo digo, lo demuestro no afectando, lo demuestro no robando, lo demuestro haciendo lo necesario para que no se roben las cosas, denunciando y cuidando mi propia conducta. Y espero que este rasgo de mi propio ser sea reconocido y valorado por ustedes, mis compañeros. Lo que no estoy pensando, porque otra vez no estoy enfermo, no estoy enferma, lo que no estoy pensando es que el otro lo esté escuchando, pero para darme por ahí, para afectarme a través de esos mismos valores. Entonces no puedo evitar hablar de quién soy yo, no puedo evitar hablar de mis valores, de mis preocupaciones, de mis creencias, porque soy un ser humano. Lo que tampoco, desgraciadamente, no estoy evitando es que otras personas se aprovechen de eso para fastidiarme. 5. La persona manipuladora tiene un especial talento para hacerle creer que son personas empáticas. Tienen una capacidad envidiable de hacerse pasar por personas que le entienden, que le comprenden y que están de su lado. Cuando usted tiene un problema, no el primero necesariamente, ¿verdad? Pero sí casi siempre se va a aparecer la persona manipuladora y es curiosamente quien más le comprendió, quien más le hizo sentir bien, quien más hizo por usted en ese momento de crisis. Cuando menos se da cuenta, este nuevo amigo, esta nueva amiga, le pide que por favor le justifique una falta o le justifique un estudio o le haga una cita para sus parientes o cosas así. Y usted dice, ah, pues es que este es mi amigo o mi amiga, entonces yo pues voy a hacerlo porque además me entiende. Ya cuando me doy cuenta, pues ya acabé cometiendo un montón de delitos, ya acabé haciendo un montón de cosas que no van conmigo, que no son parte de mi trabajo, que no debo hacer dado mi cargo de liderazgo, y todo a honras de que, pues de que me entendió. Entonces, pero la verdad es que no me entiende. La verdad es que le vale un cacahuate lo que me esté pasando. Pero yo acabé haciendo o sintiendo cosas que no debería hacer ni sentir a fuerza de que me escucharon. Y este talento pues es envidiable en muchos sentidos, porque pues ya quisiera uno poder fingir también, pero ¿qué creen? La mayoría de la gente pues no está enferma, entonces no finge porque pues, no estamos en otras cosas. Se le confunde por esta característica con rasgos psicopáticos. Y es la característica del psicópata. Pero aquí no estamos hablando de psicópatas, sino de manipuladores. 6. La persona manipuladora, fíjense bien, nunca habla mal de los otros. Solo pone sobre la mesa los elementos necesarios para que usted hable mal de los otros. Esta parte es bien curiosa y ustedes a partir de que vean este video, a partir de que cursen esta sesión, el día de mañana mismo, vayan a su trabajo y vean cómo hay cantidad de personas que los obligan a hablar mal de los otros y ustedes fueron a despotricar en contra de alguien y la persona que está ocasionando eso nunca dijo nada, nunca dijo nada malo. Entonces yo no puedo acusarle, porque pues en realidad, ¿qué puedo decir? Es que tú hablas mal de mí. No, es que, bueno,
¿Qué dije yo? Te van a preguntar. ¿Qué dije yo? Dime. Nada. Nada, yo no dije nada. Tú, solito, solita, te fuiste a echar pestes de alguien. Y ahí es donde uno se da cuenta y dice, chispas, pues me engañaron. No me engañaron, me manipularon. Me hicieron hacer cosas que yo por mí mismo no haría. Yo puedo respetar a la gente, que Juanito, que Juanita hizo tal cosa, su problema. Yo respeto a las personas, pero dado que empecé a platicar con pues, de repente me doy cuenta de que ya estoy hablando mal de alguien y eso no está bien. Bueno, ahí es y este es inequívoco, ¿eh? 7. Las personas manipuladoras siempre tienen una buena razón para hacer lo que hacen, aunque sea malo. Esto también es bien curioso. Toda persona manipuladora siempre tiene una justificación para lo que hace. Para robar, para mentir, para engañar, para cometer errores, para faltar a sus labores. Siempre tiene una razón que además supera todos los pretextos, que además supera todas mis defensas. Siempre acaba teniendo la razón para haber hecho esto. No quiere decir que la mayoría de nosotros hagamos las cosas sin una buena razón. Todos tenemos razones para hacer las cosas, pero en el manipulador esto nunca falla. Entonces siempre tengo una buena razón. Oye, pues es que le diste al paciente un medicamento que no debías darle. Siempre hay una buena razón para eso. Cuando una persona es responsable dice, ¿sabes cuál fue la razón? Que no leí, no entendí, me equivoqué, no verifiqué. Y una persona más sana todavía, más madura, se responsabiliza de ello. Cometí un error. Entonces, cometí el error y hago lo necesario para reparar si es que hubo un daño y me siento mal conmigo por haber cometido un error. Y lamento mucho haber afectado a otra persona si es que cometí ese error. Y veo la forma de reparar el daño y de responsabilizarme. Eso es una persona productiva, una persona madura, una persona sana. Una persona manipuladora tiene esta razón, pero nunca se responsabiliza de ese acto, ni mucho menos lo reconoce. 8. La persona manipuladora conoce a los demás y es excelente lector del comportamiento y de los motivos de las personas, razón por la cual se comporta extremadamente amable, atenta y considerada. Conoce perfectamente bien a todas las personas, sabe de lo que les preocupa, sabe lo que creen, sabe lo que les duele y ese es precisamente el mecanismo mediante el cual nos atrapan. 9. La manipulación psicológica se puede definir como el ejercicio de una influencia indebida a través de la distorsión mental y la explotación emocional, con la intención de apoderarse de la voluntad de otra persona. Es decir, estas personas desarrollan la capacidad de poner en mí pensamientos, en mí preferencias, creencias que no me son propias, ni siquiera me son conocidas. De repente acabo odiando a una persona o tomando decisiones a nombre de otra persona. O sea, yo estoy cometiendo una serie de faltas o de cosas que no son propias de mi ser, no son propias de mí mismo, y esto se debe a la manipulación. ¿Pero por qué pasó? Porque resulta que me conoce, porque resulta que sabe quién soy yo. Ese favor se lo vamos a regresar. Es decir, ya no me vas a poder manipular precisamente valiéndome del mismo mecanismo. Ahora quien te conoce soy yo. Ahora quien sabe lo que estás haciendo soy yo. Quien puede voltear, decimos popularmente en México, quien puede voltearte la tortilla soy yo. Y esto va a ocasionar que tú te encuentres en un problema muy grande, porque ya no me vas a poder manipular, dado que te conozco. Y por último, 10, la persona manipuladora le hará experimentar cantidad de emociones, a veces alegría por nada,
otras enojo, otras decepción y otras desconcierto, entre otras muchas. La persona manipuladora tiene esta principal característica. Nos va a hacer sentir cosas que no tenemos por qué sentir ante situaciones que no tenemos por qué experimentar ningún tipo de eso. O sea, a veces nos va a hacer sentir alegría porque alguien se murió. ¿Cómo le hizo? Otra vez, valiéndose del conocimiento, valiéndose de mi fuerza, valiéndose de mi moral, valiéndose de mis creencias. ¿Cómo al final de cuentas puedo darme cuenta de que estoy siendo o no manipulado? Termina la sesión diciendo, me pregunto, ¿esta decisión, este pensamiento, esta emoción son míos? ¿Realmente me pertenecen a mí o le pertenecen a otro? Cuando usted conteste, son míos, entonces quiere decir que es una cosa de la cual está consciente. Cuando usted diga, bueno, pero yo no tenía por qué estar alegre, no tenía por qué decidir eso, esto no es mi trabajo, pero todo pasó después de platicar con este, entonces está siendo manipulado. Ajá, es sencillo y al mismo tiempo increíblemente difícil dado todo lo que acabamos de ver. Bueno, pues yo espero que este video sea de utilidad. Les agradezco mucho la atención.